Buenas tardes. Dios te bendiga de una manera muy especial. Quiero hablar de un tema muy especial que quiero compartir con cada uno de ustedes, aquellos oyentes, aquellos que están viendo a través de este canal de TikTok. Pero primeramente quiero orar. ¿Para qué? Para que el Señor nos ayude a través de esta oración. Y a través de esta oración nosotros podamos recibir la sabiduría y el entendimiento de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por este canal TikTok, que tú has abierto la puerta para llevar a cabo el mensaje de la palabra. Te pedimos, Señor, que la presencia de Dios sea tocando las vidas de cada persona, mi Señor, pueda escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que cada persona que quieren escuchar, que quieren atender tu palabra, necesita de ti. Abre sus corazones, Señor, para que puedan recibir tu palabra. Y si necesitan sanidad, sánalos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir en esto sobre el pecado. El pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice la palabra de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una consecuencia de lo que pasa es el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es el quebrantamiento de la ley del Señor. El pecado es la separación entre Dios y el hombre. El pecado trae consecuencia, que es la muerte espiritual. Cuando la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, nos da a entender que Dios es de vida. Dios ha dado vida eterna en aquellos tiempos que Adán y Eva vivieron. Pero cuando desobedecieron a Dios, recibieron esa desobediencia, ellos desobedecieron a Dios y recibieron esa muerte espiritual. Esa muerte espiritual es la separación entre Dios y el hombre. Entonces la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahora vamos a estudiar de la palabra del Señor. ¿Qué es el concepto del pecado? Porque mucha gente cree o piensa que el pecado es el asesinato, el pecado es el robo o cualquier otra cosa. Vamos a mirar la palabra del Señor. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué enseña la palabra de Dios? Dice en 1 de Juan, gloria al Señor, 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Vamos a mirar la preciosa palabra de Dios. Todavía el tiempo. Y es el tiempo en que la misericordia del Señor está para cada uno de nosotros, ¿ok? Y cuando se termine el mensaje de la palabra, escríbeme cualquier petición que podamos orar por ti. Yo voy a estar orando por ti, cualquier cosa. Y si es un consejo espiritual, escribe también para darle un consejo espiritual que necesita ayuda. Porque cada ser humano necesita del Señor. 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué es el pecado? Es infringir, es quebrantar, es violar la ley. ¿Cuál ley? La ley del Señor, la palabra de Dios. La palabra ley en el hebreo es Torah. Y Torah significa enseñanza o instrucciones. Es decir, que Dios ha dejado su palabra para enseñarnos, para instruirnos, para capacitarnos, para darnos a conocer qué es lo bueno y qué es lo malo.
Entonces, hay muchos conceptos que dice que la ley como que para obedecerla, no, sino que Dios dejó su palabra para que podamos leerla, para que podamos escudriñarla y para que podamos aprender si vamos a obedecer o vamos a desobedecer. Entonces, el pecado que es el quebrantamiento de la ley del Señor. Es la infracción de la ley de Dios. Y muchas veces cometemos errores que pensamos que el pecado solamente es robar, solamente decir otra cosa. No, es el quebrantamiento de la palabra del Señor. Así que Dios ha dejado su palabra para enseñarlo. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Cuando alguien tiene un carro, ¿verdad? Y si el conductor no conoce las leyes del semáforo, que cada semáforo en su forma de círculo tiene un color y cada color nos indica que si tenemos que parar o que si tenemos que detener o si tenemos que seguir, ¿cierto? De esa misma manera, si no te enseñas, si no aprendemos, si vemos el color rojo en el semáforo y conducimos, pasamos, estamos violando la ley de lo que el código nos ha dejado. Y aparte de eso, de quebrantamiento o violar de la ley o del código del semáforo, puede haber accidente, pero también puede haber multa. De esa manera es lo que trae la muerte espiritual, el pecado. El pecado ha conducido al hombre a traer consecuencias no solamente de la muerte espiritual, sino que también afecta en el medio familiar. Quiero seguir compartiendo esta palabra que dice en Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Génesis capítulo 2, versos de 16 al 17. Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cuál era el objetivo de Dios? Que el hombre viviera aquí en la tierra. Era vivir en la eternidad. Era vivir para siempre. Pero bajo una condición, tener una relación con el Dios creador. Entonces, Dios había puesto un mandamiento, que era que no comiera del fruto de la ciencia y del bien y del mal. Ahora, la escritura nos habla de un fruto. No sabemos qué clase de fruto era. No se sabe, aquí la escritura no dice. No dice que es la manzana ni que la pera. No dice de ninguna manera. Dice el fruto de la ciencia del bien y del mal. Y dice la escritura: porque de cierto que morirás. ¿Qué pasó en este momento cuando el hombre desobedeció a Dios? Instantáneamente murió espiritualmente. Porque hay dos muertes. La muerte espiritual, que es la parte interna, y la muerte física. Fíjate que el hombre murió instantáneamente espiritualmente. Pero el hombre, es decir, Adán, muere físicamente muchos años después. Yo voy a leerlo en Génesis capítulo 5, versículo 5. Génesis capítulo 5, versículo 5 dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Cuántos años duró Adán? 930 años. Es decir, que Dios quería que el hombre viviera una eternidad. Casi llegaba a 1000 años. Pero como el pecado se introdujo por la desobediencia del hombre,
afectó no solamente en su vida, sino que también en las generaciones y también afectó en la naturaleza. Entonces, el pecado lo que trae es la separación entre Dios y el hombre. El pecado es la barrera. El pecado conduce en la muerte. Y también conduce, ¿cómo te explico? Conduce a un camino de perdición. Y es importante que podamos comprender que la palabra de Dios nos enseña que el pecado trae muerte espiritual, que el pecado trae consecuencias. Entonces, la Escritura dice que por la paga del pecado es muerte. Entonces, mucha gente cree que la religión va a ser salvo. No. Ni la política, no. Ni el deporte, no. Ni siquiera la salud va a ser salvo. Solamente hay un solo medio que podamos nosotros ser salvos del pecado. Que nosotros aceptemos a Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6? El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6 dice: Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Y quién es la vida? Jesús. Entonces el hombre escogió un camino. ¿Cuál camino? La perdición, que comió el fruto de la ciencia y del bien y del mal. Pero para que nosotros tengamos vida eterna, necesitamos aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Necesitamos reconocer que hemos pecado contra Dios. La Escritura nos enseña que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. La palabra de Dios nos enseña que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. El perdón es gratuita. No es por obra para que nosotros seamos salvos, sino que es algo que nosotros debemos poner nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a seguir en esta escritura, que es importante, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. ¿Qué dice la palabra del Señor? Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viva tú y tu descendencia. Entonces, hay un testigo. Y este testigo es los cielos y la tierra. Que Dios nos ha dejado a nosotros la bendición y la maldición, la muerte y la vida. Tenemos que escoger. Yo escojo a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque es la vida. Y la pregunta mía es: ¿a quién escoges tú? ¿La bendición o la maldición? La vida, Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él es el único camino y la verdad y la vida. O la muerte. Y la muerte es lo que causa las personas, que es a causa del pecado. Y el pecado trae consigo maldiciones. Pero Jesucristo trae bendiciones. Ahora, cuando yo hablo de bendición, no estoy hablando económicamente, estoy hablando de las bendiciones espirituales que Dios ha dado para cada uno de nosotros. Esa bendición que quiere que nosotros depositemos nuestra fe en Jesucristo. Entonces, el pecado trae maldiciones, pero Jesucristo trae bendiciones.
Isaías capítulo 59, versículo 2. ¿Qué dice la palabra del Señor? Gloria al Señor. Isaías capítulo 59, versículo 2. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros tu rostro. Hay una separación, que es la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Es la persona que conoce la palabra de Dios e infringe. Esa es la iniquidad. Y el pecado es la separación, es lo que la naturaleza del hombre que conduce la separación. Mira, ven, lo que dice la palabra de Dios, dice: pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? División. ¿En quién? Entre vosotros y vuestro Dios. Es la iniquidad y el pecado lo que trae una barrera para tener una relación con el Dios Santo. El pecado, no podemos acercar a Dios. El pecado es totalmente obstáculo para tener una vida, una relación con el Dios Santo. Hay que buscar del Señor. Hay que buscar el rostro de Dios y pedirle perdón a Dios. Dios está dispuesto para perdonar. No importa qué pecado hayas hecho. No importa qué situación hayas hecho. Lo más importante es que reconozcan y pida a Dios perdón y acepte a Jesús como Señor y Salvador. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador. Así que miremos bien esta palabra que dice en el Evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 24. ¿Qué dice el Evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 24? Si alguien quiere escribir, escríbelo. Gloria al Señor. El Evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 24. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado, ¿qué? Moriréis. Eso es lo que trae consecuencia el pecado. El pecado trae ¿qué? Muerte. Y cuando es una muerte no hay vida, no hay nada. Y el único que puede darnos la vida es el mismo Dios a través en Cristo Jesús. Por eso es que la palabra de Dios dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, Romanos capítulo 6 versículo 23, mas la dádiva que es un regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, la vida eterna no se consigue cuando alguien se muere y vayas al cielo. No, se consigue estando aquí, en vida, aquí en la tierra. Cuando tú y yo reconocemos que Jesús es el Señor, cuando tú y yo reconocemos que Jesús es nuestro Salvador y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, entonces vamos a tener vida eterna. Estoy mostrando varios versículos, es importante. ¿Por qué? Para que podamos comprender en esta escritura. Que la escritura nos muestra cómo debemos caminar, cómo debemos conducir, a quién debemos aceptar como Salvador. No lo que la religión diga, no lo que la religión nos enseña, no. El único Salvador es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el único Salvador. Vamos a seguir en esta enseñanza. Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice:
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En quien tenemos redención. ¿Qué es redención? Aquella persona que paga precio para salvar, para rescatar a aquel que está esclavizado, que da su vida y lo rescata y lo trae. ¿Para qué? Para que esa persona sea libre y entregue su vida al nuevo dueño, Jesucristo, el Hijo de Dios. Su sangre preciosa pagó, compró. Eso es lo que Él compró para darnos, ¿qué? Vida eterna. Pero esa sangre también es para obtener el perdón. El perdón es cancelar las deudas. Cancelar totalmente. Nosotros teníamos una deuda. Es por eso que la oración dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Y hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo hace en los cielos. Danos hoy el pan de cada día. Y perdona nuestra deuda, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué? Porque es que el pecado, hay una deuda. ¿Cuál deuda? Que hemos ofendido a Dios. Muchas personas se ofenden cuando decimos: hay que arrepentirnos de nuestro pecado. Arrepentimiento, ¿qué significa? Dar espalda al pecado y volver a Dios. Retornar a Dios. Y se ofende si nosotros todos los días ofendemos a Dios. Todos los días ofendemos con palabras, con pensamientos, con hechos. Entonces hay que tener claridad en esto. Que el Señor nos enseña que el único que nos puede darnos el perdón de pecado es Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios nos vino para dar salvación. Por eso que Jesús significa salvación. ¿Sabía eso? Jesús significa salvación. Yo quiero mirarlo en Mateo, capítulo 1. El Evangelio de San Mateo, capítulo 1. Capítulo 1. Mira lo que dice versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué va a salvar el Señor Jesús? Del pecado. Del pecado. Entonces Jesús significa salvación de Jehová, o salvación de Yahvé, o salvación de Yahweh. Es el nombre o el significado realmente. Entonces, ¿cuál es el propósito del Señor Jesús venir aquí en la tierra? A salvarnos del pecado. Pero ¿cuál es la condición de salvarnos del pecado? De creer en Él, de aceptar a Él. La palabra de Dios dice, el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta? La vida eterna se obtiene cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Cuando nosotros reconocemos la salvación proviene de Él. No hay otro que nos pueda dar la salvación. No lo hay. Solamente hay uno. Jesús, el Hijo de Dios. Por eso es que Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. No es el pastor, no es el nombre de cualquier nombre de institución que a quien quieras tú llamarlo. Ninguno puede darnos salvación. Ni siquiera las obras buenas. El hecho que nosotros hagamos obras buenas, dando regalo a alguna persona, no quiere decir que sea salvo. Hay muchas personas que hacen buenas obras. De hecho, está bien. Porque la Escritura nos enseña que hay que ayudarlos. Hay que bendecir al prójimo.
Pero lo que enfoca es que la salvación dependemos totalmente de Jesucristo, el Hijo de Dios. De salvarnos del pecado. Y el pecado trae consecuencias. Es la muerte. Ya sabemos de eso. Y la muerte no hay vida. Entonces, Jesús es el único camino. Hay muchas personas que me han escrito, que me han pedido, Pastor Roberto, yo quiero que me oren por mí. Y te puedo orar. Para sanidades, para milagros, para liberación. Te puedo hacer esto. Pero yo me enfoco más en la esperanza de aquel que me llamó. De predicar el evangelio. Es la salvación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el propósito. Es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. De salvación. La salvación es gratuita. No busque gente que te están pidiendo dinero para que tú seas salvo. No busque gente que está pidiendo dinero para que entre en el lugar, que el terreno del cielo. Eso es mentira. Es a través de la fe en Jesucristo. Ahora es diferente que alguien quiera dar ofrenda. Por ejemplo, en este caso de TikTok, si alguien quiere dar ofrenda rosa o algo para que me ayude a llevar el mensaje del evangelio, es muy diferente, pero es porque nace el corazón de dárselo. Pero yo me enfoco más en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Salvador. No hay nadie. Es más, si yo parto con el Señor, alguien seguirá predicando la palabra del Señor. Porque la obra de Dios no se va a detener. No se va a detener nunca. Así que seguimos en esta preciosa palabra de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 5, versículo 12. A ver qué dice. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, el pecado entró al mundo por un hombre. Adán, el nombre Adán significa hombre, por un hombre. Gracias, que el Señor te bendiga grandemente, pero para seguir, Carlito, que el Señor te bendiga grandemente. Ayúdame para que se puedan seguir, para que se puedan aumentar. Eso me ayuda mucho. Gracias. Entonces, el pecado entró al mundo por un hombre, fue Adán. Y dice la Escritura, y por el pecado, ¿qué? La muerte. El pecado trajo, ¿qué? La muerte espiritual, pero también la muerte física. Entonces, que el Señor nos está diciendo a nosotros que todos nosotros, todos los hombres, hemos recibido la muerte espiritual por cuanto todos pecaron. ¿Por quién? Por la cabeza, que era Adán. Y de ahí surgió la herencia de la muerte espiritual, por cuanto todos que pecaron. Y ahora, dice el versículo, en ese mismo capítulo, voy a leer el versículo 15, Romanos capítulo 5, versículo 15. Estamos allí prestando atención, esto es muy importante. Romanos capítulo 5, versículo 15 dice: pero el don, es decir, regalo, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión, es decir, el pecado de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios para la gracia de un hombre, Jesucristo. Así como el hombre transgredió,
pecó y nosotros recibimos la herencia de pecado, también nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, recibimos la vida eterna, recibimos el perdón, recibimos la gracia. Yo le voy a decir una cosa, es muy importante. Y una de las cosas que más me apasiona, que el Señor me ha puesto en mi corazón, es predicar la palabra de Dios. Es llevar el mensaje de salvación. Es bendecirle a través de la palabra del Señor. Es seguir los mandamientos del Señor. Pero lo más importante es que reconozcamos que Jesús es el Señor. Sin Él nada somos. Sin Él no tenemos la esperanza. Yo le cuento un testimonio personal. Yo tenía 18 años cuando en ese tiempo no conocía al Señor. Yo tengo 49 años por la gracia y la misericordia del Señor. Pero antes de eso, tenía vacío en mi corazón. Sí, una buena familia. Mi madre que partió en el Señor. Y buena madre, todo. Pero tenía mucho vacío en mi corazón. Tenía problemas del habla. Tenía problemas de complejo fuertemente. Pero cuando yo acepté al Señor Jesús como Señor y Salvador, recibí un gozo, recibí algo que me cambió mi vida, mi corazón. Entonces me cambió totalmente. Hoy en día soy pastor, predicando el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero lo más importante no es lo que yo estoy predicando. Lo más importante es que Jesús, el Señor, vive en mi corazón. Y por eso que le estoy motivándoles a que acepte a Jesús como Señor y Salvador. Ahora siguiendo en esto. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Vamos a mirar. Hace bastante calor. Bastante calor aquí. Estoy aquí en la ciudad de Cartagena, Colombia. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Que dice la palabra de Dios. Que enseña la palabra de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Ok? Dice. Si confesamos nuestro pecado, óigase bien, si confesamos, si le decimos, si somos sinceros, dice, nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que confesar nuestro pecado. ¿A quién? Al mismo Señor Jesús. Decirle, Señor Jesús, yo he pecado contra ti. Yo he pecado contra el Padre Celestial. Yo confieso mis pecados. Yo confieso que he quebrantado los mandamientos. Me he alejado de ti. Aquellas personas que conocieron al Señor y se apartaron, vuélvase al Señor. Reconcíliese con Él. Jesús es tu única esperanza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Reconocer, pedirle perdón a Dios. Reconocer que le hemos fallado a Dios. Y que tenemos que confesar nuestro pecado. Decirle, Señor Jesús, yo he pecado contra ti. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Vamos a estar orando. Para que el Señor sea Él tocando las vidas. Voy a tratar de hacer lo más posible. De predicar la palabra de Dios en vivo a través de TikTok. Y ayúdame. Ayúdame para que podamos llevar a cabo este mensaje de la palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús.
Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, he estado predicando tu palabra. Es tu mandamiento llevar el mensaje de salvación. Solamente, Señor Jesús, tú eres nuestro Salvador. Te pido que cada comunidad, cada persona que haya estado escuchando la palabra bendita, mi Señor, puedan reconocer que tú eres el Salvador. Padre, hemos pecado contra ti, Señor. Y reconocemos, Señor Jesús, que te necesitamos. Te necesitamos en este momento. Que la presencia del Espíritu Santo de Dios convence del pecado, del juicio y de justicia a cada persona. Padre, en el nombre de Jesús. O sea, tú rompiendo cadenas, rompiendo ligaduras en el nombre de Jesús. Bendice a cada persona. Derrama bendiciones grandemente, mi Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y maravilloso. Toda la gloria, toda la honra. Padre, en el nombre de Jesús. Para cada persona, mi Señor. Cada persona, mi Señor, que necesita sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, pon tus manos de sanidad a cada persona que la necesita. Todo cáncer se va fuera en el nombre de Jesús. Todo ataque epiléptico se va fuera en el nombre de Jesús. Todo ataques ahora mismo de migraña, de cualquier otra enfermedad, es declarado en el nombre de Jesús sanidad. Padre Dios mío, aquella persona que desean quitarse la vida, hoy te digo, varón, hoy te digo, mujer, no te quites la vida. Porque Jesús es tu única esperanza. Jesús es tu único Salvador. Y Dios quiere cambiar tu vida. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta bendición. Gracias, Señor Dios eterno. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar en sintonía. Apóyanos en este ministerio. Por la gracia y la misericordia del Señor. Dios te bendiga.